Seguimos con acontecimientos 2021 y a esta hora nos conectamos con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Ministra, muy buenas noches. Le saluda Fausto Yepes desde los estudios de FM Mundo, la radio de las noticias. Bienvenida. Buenas noches. Tal como habíamos. Gracias, muy bien, ministra. Vamos a abordar algunos temas principales y que generan expectativa principalmente en el país, una vez que estamos ya casi al cierre de este 2021. Uno de los que más preocupa sin duda es la crisis carcelaria, pero no quisiera iniciar con este tema sin antes preguntarle con algo de lo más reciente que ha ocurrido precisamente esta semana, y es el caso del fiscal Juan Carlos Izquierdo y este hackeo que habría sufrido el sistema de la Policía Nacional a propósito de la emisión de boletas aparentemente falsas o evidentemente falsas, unas boletas de captura que circularon también imágenes a través de redes sociales. Esta información se había confirmado y la policía dijo que había un hackeo. ¿Se ha adelantado ya con investigaciones respecto de este hackeo que denunció la Policía Nacional? Sí, efectivamente, Fausto. En realidad no se ha producido un fenómeno de hackeo en los términos técnicos. Lo que se ha producido es la utilización de las credenciales de una persona que tiene credenciales para el acceso al sistema, que maneja los temas de las boletas y de captura, los temas de las boletas de excarcelación, entre los temas que están vinculados con los procesos de carácter judicial. Se ha utilizado de manera que no ha sido consentida, sino a través de otro tipo de mecanismos, se ha accedido a las credenciales de esta persona y a través de un servidor ubicado fuera del Ecuador, en el exterior, se ha colocado una boleta falsa emitida en contra del fiscal Izquierdo. Sí, del fiscal Izquierdo. De manera que ya se ha establecido cuál fue el mecanismo, se ha realizado la auditoría del sistema, se ha bloqueado cualquier acceso que pudiera haber respecto de esta, se han modificado todas las credenciales de todo el personal y se ha iniciado un proceso de investigación a la persona que es la portadora de esta credencial a través de la cual se tuvo acceso al sistema. ¿Se presentó ya la denuncia a la Fiscalía General? Sí, se presentó la denuncia ya a la Fiscalía para que se inicie el proceso respectivo, pero adicionalmente se ha iniciado un proceso de investigación interna, de manera que la persona que tenía esa credencial ha sido momentáneamente separada de la función y ha sido iniciado el proceso de carácter administrativo hasta establecer cuáles son las circunstancias en las que se produce el acceso de personas externas hacia la credencial de este servidor. En paralelo, señora ministra, no quiero dejar de tocar este tema, un poco cerrar esta parte. Hubo 3 policías que fueron parte de este operativo casual en Paján. Ellos revisaron la cédula a todos los ocupantes del vehículo. Uno de los temas que anunciaba y denunciaba el abogado del fiscal Izquierdo es que revisaron casualmente la cédula a todos los ocupantes y el fiscal Izquierdo iba atrás. Esto no es habitual. ¿Se investiga también la participación de los oficiales, de los policías en este operativo? No. Explico exactamente cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el hecho. Se estaba realizando un operativo de los que son de los operativos normales dentro de los operativos que realiza la fuerza pública para el control de diferentes hechos. Dentro de este operativo, que tenía una orden previa y una hoja de ruta que debía llevarse a cabo, en este operativo que se estaba realizando, se detuvo el vehículo en el cual estaba el fiscal Izquierdo y se hizo una revisión de las cédulas de acuerdo con los protocolos aplicables al sistema a todos los ocupantes del vehículo. Al hacer la revisión de la cédula, se introdujo por parte del oficial que estaba realizando la operación, se introdujo en la AP que utiliza la policía los números de las cédulas de cada una de las personas. Al introducir el número de la cédula del fiscal Izquierdo, se levantó una alerta, saltó una alerta roja.
en el sistema. Eso hizo que el oficial que estaba a cargo fuese a revisar a qué correspondía la alerta y se encontró con la boleta falsa. De manera que una vez que circuló la boleta, se inició además en paralelo, se detuvo a la persona, se la condujo hacia la UPC, se le pidió esperar un momento y se hizo la verificación que debe realizarse con la boleta física y con la existencia de la boleta física. Y se encontró que no existía boleta física y que la forma en la que estaba redactada la boleta que estaba en el sistema le daba idea a la policía de que podía ser un documento de carácter falso. Se hizo la verificación y habiéndose constatado que no existía efectivamente una orden de detención, se le notificó al fiscal que podía continuar a donde él iba sin ningún problema, ya que no existía ninguna orden de juez competente para realizar esa detención. De acuerdo, ministra. En todo caso, esperamos resultados de esta investigación y también los resultados que seguramente se darán ya en la denuncia presentada en Fiscalía. Vamos a otros temas, el tema de la crisis carcelaria y el proceso de pacificación. Hace aproximadamente unos 2 días entrevistábamos a Nelsa Curbelo, parte de la Comisión de Pacificación, y nos contaba que en una de sus visitas en Guayaquil, los presos estaban en los techos y son ellos quienes los acompañan. Precisamente a esta visita, la policía no entra allá, decía ella. Esto de alguna forma nos da la impresión y de alguna forma nos confirmó también Nelsa Curbelo que no existe de momento el control total de las cárceles en el país. ¿Es esto así? No, aclaremos cuáles son los temas. En primer lugar, en los techos de las cárceles, en la penitenciaría del Litoral no hay ningún preso. Probablemente la visita a la que se refería Nelsa se produjo en la regional, pero hay que tener en cuenta que la Policía Nacional no puede ingresar a los pabellones ni al perímetro interno de la cárcel por mandato de la ley. En ese ámbito del perímetro intrapenitenciario y de los pabellones, las únicas personas que pueden encontrarse dentro de las cárceles son los ASPs, es decir, los agentes del sistema penitenciario, por mandato de la ley. De manera que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúan resguardando los lugares en los que, de acuerdo con la ley, pueden realizar el control. Esa es la realidad. No significa que la presencia al interior nunca la va a tener de parte de la Policía Nacional. La presencia en el interior, por mandato de la ley, es solamente de los asistentes del sistema penitenciario. Le decía porque básicamente la Policía Nacional es encontrarse y resguardar los perímetros que son asignados al control de la Policía Nacional. Y en esos lugares, la Policía Nacional se encuentra en todos los centros penitenciarios del país. Entendemos, pero Nelsa Curbelo decía, y a ella le daba la impresión de que mantenían todavía ciertos pabellones, el control, los presos. Esta era la impresión que tenía ella, un poco era una preocupación que mostraba. Me parece muy bien, yo respeto la opinión y la percepción que tiene Nelsa. Lo único que hago es señalar específicamente cuáles son las razones por mandato de la ley y las ubicaciones dentro de las cuales se encuentra la Policía Nacional. Ministra, ¿será suficiente los 6 meses para este proceso de pacificación? Muchos han hablado que se necesita un cambio estructural en todo el sistema penitenciario y esto tomaría quizá más tiempo. ¿La pacificación de momento será suficiente los ya 5 meses y medio que quedan para este proceso? El camino que se ha recorrido en estos apenas 15 días podría ser un anuncio de lo que pueda pasar en este resto del tiempo de funcionamiento de la comisión? No, yo creo que el avance que tiene en primer lugar, creo que hay que comprender cuál es la ubicación de la Comisión de Pacificación dentro de todo el proceso. Es parte de una política de carácter general, en donde la Comisión de Pacificación cumple un rol fundamental. Esta Comisión de Pacificación
ha estado sumamente comprometida con el trabajo que le fue asignado, ha estado trabajando sin descanso desde antes, desde 24 horas, 48 horas antes de que se dicte el decreto de conformación, y ha seguido trabajando durante el periodo de Navidad y de Año Nuevo. Y a partir del mes de enero reanudarán de nuevo todo su trabajo. De manera que en este momento yo creo que los resultados que tenemos hasta este momento del trabajo iniciado por la Comisión superan las metas que teníamos establecidas. Inicialmente se ha establecido un periodo y se han determinado cuáles son las funciones específicas y cuáles son los resultados que se espera obtener de este proceso de pacificación, que tiene como fundamental misión el establecer, en primer lugar, una vía de comunicación y un mecanismo para que dentro del sistema carcelario las diferentes bandas que están constituidas y los internos puedan llegar a tener un proceso que les permita realizar una modificación en la conducta que han tenido hasta este momento y que nos pueda llevar en algún momento inclusive a la posibilidad planteada ya por algunos de ellos de entrega de armas. Y creo que este es un trabajo de carácter fundamental. Creo que es indispensable poder tener una mirada desde una visión distinta, desde las personas privadas de la libertad y desde su propia realidad, puesta en valor de lo que significa su vida y de la percepción que ellos tienen de su proceso de permanencia dentro de un centro carcelario. Y creo que es fundamental para la sociedad ecuatoriana el tener en cuenta esa mirada y en tener los oídos abiertos y estar prestos a tomar las decisiones que sean necesarias para lograr este proceso de pacificación general. Podemos pensar entonces... De la misma manera, Fausto, en que se establece un control que es indispensable de parte del Estado dentro de los centros carcelarios para garantizar la vida y los derechos de las personas privadas de la libertad, es también mucho más importante el tener este proceso de pacificación que permita a las personas privadas de la libertad y a las personas que están resguardando a las personas privadas de la libertad en una primera instancia, y en una segunda a las personas privadas de la libertad y a la sociedad en su conjunto, el llegar a este proceso que nos permita arribar a un mecanismo de convivencia en paz de todos. ¿Podremos entonces para el 2022 llamarlos ya centros de rehabilitación social como deberían ser? Porque de momento no hemos visto, bueno, no es un tema que sea actual, es algo que tiene ya, trae historia, pero han sido centros penitenciarios, cárceles, pero no realmente centros de rehabilitación social. ¿2022 podría garantizarnos eso? Creo que en 2022 nos va a permitir iniciar el proceso de la transición y conseguir algunos resultados en esa línea de establecer centros de rehabilitación en parte de los centros penitenciarios, pero que el trabajo que se tiene que desarrollar va a tomar posiblemente de 2 a 3 años hasta lograr llegar a la meta a la cual queremos llegar. Esperemos. Eso implica que todo el sistema carcelario, que en gran medida ha abandonado los procesos de los sistemas de rehabilitación, puedan retomar esa visión y recuperar realmente ese proceso y ese sistema de rehabilitación social que en este momento no existe. Esperemos que se cumpla y esperemos que se logre finalmente este propósito. Vamos a hablar sobre los diálogos que están pendientes del gobierno nacional. Ha anunciado diálogos con varios sectores, por ejemplo, de trabajadores, organizaciones sociales, y no descartan tampoco diálogos con el sector indígena. Hemos visto hace pocos minutos un resumen de algunas declaraciones también del presidente de la República respecto del líder de la CONAIE. Él lo llamó anarquista, lo llamó odiador de la democracia, entre otros calificativos que le dio. ¿Cómo van a llegar a un diálogo con el máximo dirigente de la CONAIE después de estas declaraciones? Me parece que no solamente ha habido declaraciones del presidente de la República emitidas en ese sentido, sino que ha habido muchas declaraciones de parte del
el líder de la CONAIE, el señor Leonidas Issa, casi en los mismos términos en contra del presidente de la República. Pero quien requiere diálogo para la gobernabilidad es el presidente, sin duda. Me parece que en ambos casos lo fundamental es el criterio de mantener abiertas las puertas del diálogo siempre, siempre y para cualquier actor de la sociedad ecuatoriana, sean estos de las organizaciones indígenas, de las organizaciones de trabajadores, de las organizaciones de estudiantes, de cualquier ecuatoriano que desee plantear un tema y un problema que el Estado debe atender. De manera que lo fundamental es que el criterio dentro de este régimen democrático es consolidar las vías del diálogo para la solución de todos los problemas. De la misma manera que en el caso de los temas que tenemos pendientes y los problemas que tenemos en el sistema carcelario, la vía que privilegia el gobierno es el diálogo antes que el ejercicio de la fuerza, también mantiene ese mismo proceso de diálogo en el caso de las organizaciones indígenas y con el presidente de la CONAIE. No obstante, el presidente de la CONAIE y también varios dirigentes han anunciado que este 2022 seguramente comience con movilizaciones a propósito de la ley tributaria, a propósito de algunas medidas adoptadas por el gobierno nacional. ¿Cómo vamos a lograr abrir esta puerta del diálogo? Insisto, las declaraciones de Leonidas Issa pueden ser igual, de alguna forma, haber sido tomadas como ofensivas, inclusive en contra del presidente de la República, pero quien necesita el diálogo, quien necesita abrir la puerta para la gobernabilidad en el país es el presidente. ¿Cómo vamos a llegar a lograr abrir esa puerta? En realidad, Fausto, quienes necesitamos que el diálogo se produzca son todos los ecuatorianos. Independientemente de que el presidente de la República tiene una responsabilidad adicional por el puesto que ejerce, esta no es la intención de una sola persona o la intención sola del gobierno no va a conducir a una solución del problema. En este momento y desde el inicio del gobierno, lo que se requiere es que todos los ecuatorianos estemos dispuestos a transitar por esa vía del diálogo, de manera que podamos llegar a resultados. Mire usted, por ejemplo, los resultados que se obtuvieron como consecuencia de un proceso de que se llevó a cabo a lo largo de más de 4 meses hasta llegar a un acuerdo por la vía del diálogo con los transportistas. De la misma manera que el gobierno ha mantenido abiertos diálogos y se mantienen en este momento, por ejemplo, con la FENOCIN, entre otras organizaciones. De manera que, independientemente de que se produzcan movilizaciones, teniendo en cuenta que este es un régimen democrático y que la movilización social es una herramienta democrática, siempre que se mantenga dentro de los límites de la ley. De manera que cuando usted quiere atraer la atención sobre un mecanismo y sobre un hecho que usted quiere producir, puede llegar a tener movilizaciones. Eso no significa que no podamos llegar a un proceso de diálogo como, por ejemplo, se dio antes y después de las movilizaciones del mes de octubre. ¿A qué precio podría ser el diálogo? Con ellos en los diálogos después. ¿A qué precio podría ser el diálogo? Porque tenemos experiencia de las movilizaciones que no necesariamente son pacíficas y no necesariamente tienen demandas en las cuales normalmente el gobierno esté abierto a ceder. Creo que el proceso de diálogo tiene que tener en cuenta algunas normas. La primera de ellas es no salirse del proceso dentro del margen que marca la democracia y la ley. Si es que las movilizaciones se mantienen de manera pacífica, como se dieron, por ejemplo, con pocos incidentes durante las movilizaciones del mes de octubre, esas movilizaciones se pueden realizar sin que se produzca ninguna afectación al proceso de diálogo. Ahora, hay que reconocer que el presidente de la CONAIE, en sus diferentes manifestaciones, ha mandado mensajes que no son favorables al diálogo, que la propuesta que él tiene no es llegar a sentarse en una mesa y que si se sienta en la mesa su propósito no es llegar a acuerdos. Sin embargo, esta es una posición del presidente de la CONAIE, del señor Leonidas Issa. ¿Pero el presidente Lasso no cayó en la provocación? No es la posición que han mantenido otros dirigentes de la misma organización, ni los dirigentes del movimiento Pachakutik, ni los asambleístas de Pachakutik en la Asamblea Nacional. Entonces,
yo quisiera establecer un balance entre ambas actitudes y pensar más bien y esperar que el proceso de diálogo se dé para encontrar las soluciones que el Ecuador necesita en su conjunto. Porque lo que menos necesita el país en este momento es entrar en un proceso que le impida a la gente trabajar, que le impida a los ecuatorianos regresar a la normalidad, que le impida volver a reactivar la economía. Y creo que ese es un objetivo fundamental de todos los ecuatorianos. Bien, esperemos no caer en la provocación tampoco de los dirigentes que de alguna forma también mantienen esta idea de las movilizaciones y esta idea de cerrarse a toda posibilidad de diálogo. Hablemos, señora ministra, por el caso de los narcogenerales. Hubo fuertes declaraciones por parte del embajador de Estados Unidos en nuestro país, y el presidente Lasso dijo en su momento que espera información de Estados Unidos sobre los narcogenerales. ¿Quién mismo dio la información? Porque hubo versiones distintas. Por un lado, el gobierno espera la información por parte de la embajada, y por otro lado, la embajada decía que esas declaraciones fueron en función de información que había recibido. No sabemos si de parte del gobierno. No. Niego enfáticamente que el gobierno haya entregado ninguna información que haya, sobre la cual se haya basado la declaración formulada por el embajador de los Estados Unidos, y creo que él mismo en sus declaraciones ha dejado claro el tema. Esta es la contestación a la comunicación que yo envié a la embajada de los Estados Unidos. Y no existe ninguna información entregada por el Ecuador, por ninguna instancia del gobierno nacional en el que se hayan basado las declaraciones del embajador de los Estados Unidos. Siendo así, esperamos entonces todavía la información de Estados Unidos. Esas declaraciones se basan, Fausto, en información del gobierno de los Estados Unidos, no del gobierno ecuatoriano. ¿Información que todavía no ha sido recibida por el gobierno? La información, esta es la comunicación de respuesta a la comunicación que yo envié al embajador de los Estados Unidos, señalándole y pidiéndole que por favor presente la información. Y en su comunicación, el embajador de los Estados Unidos dice: hay limitaciones de carácter legal para entregar esa información, pero estamos abiertos a entregar esa información a través de de lo que se llama una asistencia de carácter penal a las autoridades judiciales. De manera que, teniendo en cuenta antes, digamos, el proceso que se le ha solicitado, también vía privada, por conversación, a la Fiscalía, y teniendo en cuenta que es un tema de conocimiento público, espero que la Fiscalía inicie las acciones que le corresponden a la Fiscalía para aclarar este tema. Lo que sí puedo decirle adicionalmente es que estas declaraciones no se refieren a generales en servicio activo. A los 19 generales que han presentado las solicitudes a la Contraloría, a la Superintendencia de Bancos, a la UAFE, y que han abierto sus cuentas y han solicitado la investigación de todo su patrimonio y el de su familia a través de las autoridades cuyas investigaciones se han iniciado ya. Finalmente, no ministra, puedo decir lo mismo de 4 generales que mediante una orden judicial han sido retornados a las filas de la Policía Nacional, y que al solicitarles que hagan lo mismo que han hecho los otros generales se han negado a presentar. Precisamente sobre ese tema, y con esto quiero cerrar, usted tiene de alguna forma en las filas policiales que dirige, mantiene a generales enfrentados, en este caso el general Arauz y la comandante de la policía. Un poco cómo se puede manejar esta crisis por la que atraviesa la policía, donde también tenemos dentro de las filas oficiales activos que están enfrentados por estos temas. A ver, en primer lugar, dentro de la institución policial no existe ninguna crisis. El general específico al que usted se refiere es uno de 4 generales que por orden y por mandato judicial han sido retornados después de haber sido separados de las filas de la Policía Nacional. Un mandato judicial que dice que la comandante verificó que un acto administrativo, en un acto administrativo se indujo al error al presidente de la República. Es la comandante de policía. Eso no está establecido en la sentencia. Está establecido en un acta de la audiencia. En el acta
de la audiencia, no en la sentencia. De manera que en este momento nosotros como autoridades del gobierno nacional estamos en la obligación, y lo hemos acatado y ejecutado, la orden que fue dada por la jueza que dictó esa sentencia. A esa sentencia hemos solicitado un recurso de ampliación y aclaración. Estamos esperando que recibir de parte de la jueza el resultado y la respuesta a este recurso que se ha planteado. Y se planteó en el propio acto de la audiencia, se indicó que se iba a presentar la apelación y la presentaremos en el momento oportuno. Y mientras esto se produce y mientras hay el pronunciamiento de la jueza, ejecutaremos al pie de la letra la sentencia que hemos recibido, porque respetamos como gobierno democrático la independencia de las funciones y las sentencias judiciales, y las acatamos hasta que esa sentencia sea modificada. Con esto cierro, ministra, con el caso Ispol, con el caso de Arauz, con el caso de Varela, con el caso de las boletas que han sido incluidas en el sistema de forma fraudulenta. ¿Le parece en serio que no hay crisis en la policía? No. Hay algunos eventos que se han realizado, todos ellos relacionados con diferentes hechos en diferentes momentos. Por ejemplo, el caso del Ispol al que usted se acaba de referir. Lo que este gobierno ha hecho durante este periodo, desde el momento en que ha asumido el mando, es precisamente realizar todas las acciones indispensables para recuperar los fondos que fueron objeto de estafa en un gobierno anterior. Y por lo tanto, dentro de una institución que es la misma. Estructura policial que ha llevado inclusive, señor Yepes, ha llevado a algunos a por lo menos 2 generales hasta encontrarse subyúdice en este momento. Le agradezco, ministra, respeto su optimismo. Esperemos que se aclaren todos los problemas por los que atraviesa la institución. Gracias por la entrevista. Gracias a usted por la invitación, señor Yepes. Gracias, ha sido Alexandra Vela, ministra de Gobierno. Esto es Acontecimientos 2021.